Hoy sabemos que el poder no está en los soportes físicos, sino en la información. Todo el tiempo estamos entregando datos con este aparatito a empresas como Facebook o al propio Estado. Datos con los que se toman decisiones que nos modifican la vida. Con cada dato que agregamos, el futuro está cada vez más cerca. ¿Será acaso el apocalipsis un algoritmo que reúna todos nuestros datos y nos conozca mejor que nosotros mismos? ¿Somos testigos del fin de la privacidad? ¿Cómo sigue todo esto? Buenas tardes, buenos días, buenas noches amigos de YouTube. Soy Fer Villarroel y en este video de Def vamos a averiguar hasta dónde nos puede llevar el Big Data. Primero ordenemos un poco y hagamos una breve introducción. El Big Data es un conjunto muy grande de datos, tan grande que se necesitan programas informáticos para procesarlos. Esos datos luego sirven para la toma de decisiones. Hay dos razones por las que el procesamiento lo hace un software. Primero, porque es mucha información, mucha de verdad. De acuerdo al informe Data Never Sleeps, con cada clic que hacemos, cada like que damos, cada película en Netflix que vemos, cada uno de nosotros genera alrededor de 1,7 megabytes por segundo. Segundo, porque a veces se requiere que el análisis sea rápido, casi en tiempo real. Por eso es tan importante la innovación en el 5G, en el que la velocidad es la clave. Esto es muy útil para las empresas. Con cada like y comentario que hacemos, por ejemplo, una pizzería no solamente sabe que estamos en el barrio, sino que también tenemos ganas de comernos la misma porción de fugaceta rellena que la semana pasada. Otro caso de Big Data. La cadena de supermercados Walmart cuenta con un sistema de cámaras que detecta las emociones de los clientes y así les muestra anuncios acordes a sus estados de ánimo. Incluso ese sistema detecta las conductas sospechosas. Spoiler alert, esto llevó a muchas denuncias por racismo. A su vez, con grandes volúmenes de datos se pueden hacer las predicciones para los usuarios. Sí, los famosos algoritmos. Para saber más sobre esto, hablamos con el autor y especialista en estadística, Walter Sosa Escudero. Los algoritmos de recomendación son algoritmos de cercanía, ¿no? Es como, yo qué sé, vos conjeturás, o sea, lo que hace un algoritmo, lo que hace ese tipo de algoritmo, es hacer lo mismo que uno hace, o lo que uno viene haciendo desde que interactuamos, pero de una forma sistemática, ¿no? Vos decís, bueno, mira, yo qué sé, estoy por, no sé qué película ver, entonces le pregunto a un montón de gente, ¿no? Y después me fijo que gente que se parece mucho a mí le gustó esta película. Que se parece mucho a mí significa muchas cosas, ¿no? Significa quizás que tiene mi edad, quizás que vive cerca de mi casa, quizás que yo ya sé que tiene gustos parecidos a los míos, etcétera, etcétera. Entonces, por cercanía, si yo veo que un conjunto de gente, o sea, voy a recabar opiniones de todo el mundo, pero posiblemente le termine dando más peso a gente que en varias dimensiones yo opino que está cerca de donde yo estoy. Pero vamos con la pregunta del millón. ¿A dónde nos puede llevar todo esto? Bueno, uno de los caminos nos conduce a la profundización de la famosa precarización laboral. Es normal y esperable que las empresas quieran reducir costos. Tradicionalmente lo hacen reduciendo personal, buscando proveedores más baratos o instalando sus fábricas donde les sea menos costoso producir. Pero con el Big Data la cosa llega a otro nivel. La eficiencia ya no es solo evaluada por el personal de recursos humanos. Hoy voy a despedir a Ned. Lo siento, Ned. Sé que RH te volverá a contratar. Eso está por verse. Sino que ahora también lo hacen los algoritmos. El 18 de enero de 2021, una nota de New Yorker causó revuelo. El informe explica cómo las grandes empresas en Estados Unidos, como las cadenas de comida, utilizan los algoritmos para definir los turnos rotativos de los empleados. Pará. Sí, ya no se trata de si la empresa controla si cumplís o no los horarios de entrada y salida, sino que de a poco va a ir tratando de decirte cuáles son esos horarios en función de la frecuencia de los clientes, las horas muertas y los horarios pico, haciendo que algunos tengan que cruzar la ciudad hasta 3 veces en el día para cumplir su turno de 8 horas en las 3 sucursales donde trabaja y sin saber qué turnos ni sucursales le van a tocar la semana que viene. Si no me crees, googlea el nombre de María Fernández, empleada de Dunkin' Donuts que murió en el espacio entre sus 2 turnos y que se convirtió en un emblema del trabajo precarizado por algoritmos. El hecho de que cada movimiento, cada segundo de video de YouTube y cada clic se pueda medir hace que cualquier youtuber o periodista se vuelva un esclavo de las métricas, de lo que funciona y de lo que no. Cuando solo importan los clics y las visitas, los productores de contenido empiezan a seguir las reglas de las diferentes plataformas y a generar material solo para que los algoritmos los posicionen mejor.
Este fenómeno no sería nada si solo afectara a los youtubers. Cathy O'Neil, matemática estadounidense, describió en su libro Armas de destrucción matemática cómo se aplica el mismo fenómeno en las universidades de Estados Unidos, donde el criterio de posicionamiento está dado por fórmulas matemáticas y cómo cada universidad se volvió esclava de los rankings en un loop interminable. Porque si una universidad cae del puesto 103 al 107, al año siguiente se van a inscribir menos alumnos, haciendo que su posición decaiga todavía más. Lo inquietante del futuro distópico es saber que este sistema va a prevalecer. Lo que aún no sabemos es en qué industrias o instituciones se va a aplicar. Otra consecuencia de esto es que el algoritmo que castiga desincentiva lo nuevo. Porque todos quieren hacer lo que ya se sabe que funciona. Que es lo mismo que denunciaba el escritor David Foster Wallace cuando salía de ver Terminator 2 en el cine. Hasta la vista, baby. Cuando un lector contemporáneo lee la escena de 1984 de Orwell, en la que Winston y Julia no pueden hablar en la calle sin que un micrófono capture cada palabra, no se siente aterrado, sino que siente que el futuro ya llegó y que es esto. Como dijimos antes, no solo las empresas aprovechan las mieles del Big Data, y si al combinar Big Data con empresas nos puede llevar al lado B del capitalismo, combinar Big Data con estados nos puede llevar al lado más oscuro de los totalitarismos. Aunque claro, nada es malo en sí mismo. De hecho, el año pasado, en plena pandemia, Japón le sacó provecho a esto. En pleno pico de contagios, cada ciudadano japonés tenía que llevar una app que registraba su historial médico y controlaba sus síntomas de COVID. Lo bueno, Japón logró mantener a raya el COVID. Lo malo, nadie puede mover un dedo sin que lo detecte un software y haga algo con eso. En el fondo, la discusión es la misma que cuando cayeron las Torres Gemelas. En ese entonces, 2 meses después del atentado, se aprobó por unanimidad la famosa Ley Patriótica, que permitía al Estado un mayor poder de vigilancia sobre su población para evitar el terrorismo. En ese sentido, la pandemia podría ser una oportunidad para algo similar, pero con mayor acceso a los datos de los ciudadanos de los que había en 2001. Por otro lado, en 2018, China implementó un sistema de reconocimiento facial en las fuerzas policiales, que no solo determina la identidad de las personas, sino que también detecta su propensión a la inmoralidad. Y vaya a saber uno lo que significa eso. Como vemos, el mundo apocalíptico del Big Data no traería algo nuevo, sino que profundizaría cambios que ya conocemos. Así que no sé ustedes, pero yo me voy a desactivar mi ubicación de Google Maps mientras grabo otro video que tenga más métricas que este. Bueno amigos de YouTube, esto fue todo por hoy. Si les gustó el material, denle like a la publicación, suscríbanse al canal. Soy Fer Villarroel, nos vemos en el próximo informe. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.